Bueno, este es el cuarto día del séptimo Congreso de Investigación en Cambio Climático en el Centro de Ciencias Atmosféricas, e iniciamos con la ponencia de Jessica Patricia Pelcastre Sicardo, pasante en Ingeniería por la Facultad de Geofísica. No de Ingeniería. Facultad de Ingeniería. Facultad de Ingeniería, quien presenta concentración de minerales ferrimagnéticos en polvos urbanos de corredores de transporte de la Ciudad de México, una aplicación como indicador ambiental. Adelante. Gracias. Buenos días. Pues me presenta mi compañero. Yo soy Jessica, soy pasante de Ingeniería Geofísica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Les voy a presentar mi tema de tesis, más bien un avance de mi tema de tesis, la cual está dirigida por el doctor Abdo Goyichaishvili, investigador del Instituto de Geofísica de la Unidad Michoacán. Bueno, les voy a presentar lo que es una breve introducción con conceptos generales y un panorama de lo que son de las aplicaciones que tienen las propiedades magnéticas en estudios ambientales. Continuaré con mi objetivo, presentaré la metodología que estoy siguiendo para llevar a cabo esta investigación, los avances que tengo hasta el momento y cuál es mi trabajo futuro. Muy bien, pues comencemos con el panorama de las propiedades magnéticas en estudios ambientales. ¿Por qué es importante o por qué ha resultado importante la aplicación de este tipo de metodología en zonas contaminadas? Pues principalmente es porque es un análisis no destructivo, es un análisis rápido y poco costoso. Esto en comparación con estudios convencionales como son los estudios químicos. Y aquí quiero resaltar que no es el punto de echarle tierra a las investigaciones químicas. Simplemente es una metodología alterna que se está planteando dadas las características que tienen los polvos urbanos. ¿De qué se compone un polvo urbano? Pues se compone en su mayoría por partículas ferrimagnéticas y estos polvos están asentados en vialidades de zonas urbanas y están compuestos principalmente por partículas que vienen de la erosión del suelo, que son también, producto de polen, así como partículas de corredores industriales o del tránsito vehicular. Y es justo en el tránsito vehicular en donde se va a centrar la investigación. Estas partículas ferrimagnéticas tienen la característica de que pueden absorber iones de metales pesados, lo cual permite que propongamos a su concentración como un probable indicador ambiental. Ahora, ya les dije que vamos a tener, va a estar específicamente relacionado con el tránsito vehicular, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a tener un panorama de lo que es el transporte en México. Para comenzar, en 2015 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes señaló que el 97% del transporte carretero corresponde al 97% de los pasajeros transportados y un 55% de la carga movida, es decir, camiones de carga. Estos vehículos se mueven a partir de diésel, pero tienen aproximadamente 20 años de antigüedad. Si bien son más jóvenes que yo, pues ya tienen sus ayeres, ¿no? Entonces, estos vehículos generalmente no se les da o no se plantean alternativas de solución ante los problemas que causan, simplemente se les da un manejo correctivo, es decir, se les da una manita de gato y vuelven a circulación, lo cual representa que esta flotilla está llena de vehículos viejos y altamente contaminantes. Ahora bien, específicamente en el caso de la Ciudad de México se han implementado políticas de transporte para reducir las emisiones contaminantes. Una de las principales medidas que se ha tomado es la implementación del Metrobús. Este transporte está plenamente enfocado en la mitigación de cambio climático, es decir, en la mitigación de carbono negro y gases de efecto invernadero en general. Pero paralelamente a esta medida también se han implementado políticas para mejorar la circulación y reducir la contaminación atmosférica. Es aquí en donde quiero resaltar un punto.
El IPCC señala que las medidas encaminadas a la reducción de gases de efecto invernadero y carbono negro co-benefician a la reducción de contaminantes y mejoran la calidad del aire. Es decir, podemos decir que este es un camino de dos vías, en la que las medidas de mitigación de cambio climático pueden colaborar en la reducción de contaminantes a nivel atmosférico, más bien, no, colabora directamente, y la reducción de partículas, de emisión de partículas contaminantes también va a permitir la reducción o mitigación del cambio climático. Una de las medidas que se ha implementado aquí en la Ciudad de México es el Hoy No Circula, que tiene el propósito de reducir los precursores de ozono. Pero, pues, muchos de nosotros sabemos que les ha salido el tiro por la culata a quienes implementaron esta medida, ya que se ha incrementado el parque vehicular. ¿Qué genera esto? Bueno, un aumento de las emisiones y, por consiguiente, empeora la calidad del aire. Otra de las medidas que también se ha implementado es la modernización de la flotilla de microbuses, en la que el 60% se hace, corresponde al 60% de los viajes en transporte público. Si bien este sector es muy importante, se ha descuidado otros sectores como son los camiones de carga, que deberían implementarse las mismas medidas, sin embargo, no se han tenido avances importantes en este sector. Entonces, bueno, ya hablamos de por qué son importantes las propiedades magnéticas en los polvos urbanos y su aplicación en zonas contaminadas, ¿no? Ya hablamos también cuáles son las medidas que se han tomado en la Ciudad de México en el sector transporte referido a emisiones contaminantes. Y destaqué también la importancia de estas vías en doble sentido, tanto de mitigación del cambio climático como mejora de la calidad del aire, ¿no? Entonces, este trabajo de tesis tiene como objetivo proponer a la concentración de minerales ferrimagnéticos en polvo urbano como un indicador ambiental de la Ciudad de México mediante el análisis de sus propiedades magnéticas. Y con base en esto, evaluar si el tipo de tránsito y transporte tiene un impacto real en la emisión de estas partículas contaminantes. Entonces, bueno, les voy a presentar ahorita como qué es la metodología que se ha seguido hasta ahorita, empezando por la adquisición de muestras. Les muestro esta figura en la que se presentan una inmensa cantidad de muestras que tomamos, la brigada que vino de parte del Instituto de Geofísica de la Unidad Michoacán y pues yo, ¿no? Entonces vemos que prácticamente toda la Ciudad de México está permeada de muestreo. ¿Y cómo se llevó a cabo este proceso de muestreo? Bueno, se siguió un muestreo sistemático en la que la regla sistemática fue que la distancia entre cada punto fuera de 900 metros. Se comenzó en la esquina de Aquiles Cerdán y Avenida Constitución en Santiago Tepalcatlalpan, en la delegación Xochimilco. Y nuestro último punto de muestreo fue el número 497 en la delegación Gustavo Amadero. Este muestreo se llevó a cabo en dos etapas. La primera fue del 3 al 11 de marzo y la segunda del 30 de marzo al 3 de abril. Las muestras se recolectaron en pie de banqueta. Tenían que ser un mínimo de 30 gramos. Si esto no se cumplía, entonces nos teníamos que desplazar ya sea a camellones o a jardineras que nos permitieran recolectar la parte más superficial del polvo. Pero pues ningún método es perfecto y ningún muestreo es perfecto, entonces se tuvieron muchos inconvenientes. Uno de los principales es que nos movíamos en camioneta, entonces el tránsito de la ciudad es imposible. Otra fue las condiciones meteorológicas y el sesgo que estas producen en la adquisición de muestras y en los análisis subsecuentes. Y pues la siguiente fue las zonas de difícil acceso, que como vemos aquí, estos puntitos negros pues no tienen la estrellita porque no se recolectó en las zonas, y es precisamente porque o eran vías rápidas en las que nos era casi imposible descender del vehículo y recolectar la muestra, o porque de plano las condiciones meteorológicas ya no nos lo permitían. Entonces, de esas 497 puntitos que teníamos, solo se pudieron recolectar 475 muestras útiles para análisis. Sin embargo, para los objetivos de esta tesis, pues de esas 475 muestras, 68 fueron seleccionadas. ¿Y por qué 68?
porque estas corresponden a 5 vialidades que cumplen con los siguientes criterios. Vialidades que recorren la Ciudad de México de norte a sur o de oeste a oeste. Vialidades en las que el transporte colectivo es un medio de transporte altamente disponible y que fueran vías primarias. Entonces, con base en estos criterios, se seleccionaron estas vialidades que aparecen en naranja. En la primera vialidad fue el corredor de 0 emisiones de eje central, que aparece con puntitos naranjas. La segunda es Avenida Insurgentes. En el corredor 0 emisiones de eje central circula el trolebús, entonces ya tenemos como nuestro primer medio de transporte, ¿no? La siguiente es Avenida Insurgentes, en la que circula la línea 1 del Metrobús. La siguiente fue el circuito bicentenario, en la que tenemos que prestar especial atención, pues aquí se implementó este sistema de autobús ecológico, en el que, funciona a base de diésel y gas natural. El siguiente es el eje 2 Oriente, en el que circula la ruta 37 del RTP, y finalmente Calzada de Tlalpan, que también tenemos que ponerle un asterisco. ¿Por qué? Porque aquí se ha renovado la flotilla de la ruta 1 que va de La Joya a Pino Suárez. Entonces, bueno, para poder abordar la metodología que hemos seguido, tengo que aclarar 2 conceptos principales y sobre los que va a girar todo mi tesis, que es la magnetización y la susceptibilidad magnética. La magnetización debe entenderse como la capacidad de los momentos magnéticos de un material de alinearse ante el efecto de un campo magnético. Y la susceptibilidad magnética va a ser la facilidad con la que esta magnetización sucede. ¿Qué me va a permitir esto? Me va a permitir determinar la composición ferrimagnética de estos polos, me va a permitir identificar el tamaño del grano magnético y me va a permitir determinar la concentración de minerales ferrimagnéticos en las muestras. Ahora bien, vamos a seguir un proceso como todo. Primeramente se midió la susceptibilidad y específicamente la susceptibilidad magnética volumétrica. Para esto se mide generalmente en alta y en baja frecuencia. Y esto me va a permitir determinar el porcentaje de susceptibilidad magnética dependiente de la frecuencia. Pero para este caso y para tener un análisis más detallado, se hizo en 3 frecuencias, a pesar de que son números cerrados, es un aproximado, 0.9 kHz, 4 kHz y 16 kHz. Luego, ¿qué me va a permitir esto? Me va a permitir determinar la presencia de minerales ferrimagnéticos, superparamagnéticos y superparamagnéticos ultrafinos, es decir, materiales que son menores a 0.03 micrómetros. Ahora, ya medí susceptibilidad, ahora me voy a pasar a medir magnetización remanente natural. Y para eso tengo que aclarar el concepto de magnetización remanente. Ya les hablé de magnetización solita, ahora la magnetización remanente es esa magnetización que permanece en el material aún después de haber aplicado el campo magnético. Y en el sentido de la magnetización remanente natural, es aquella que se genera, valga la redundancia, naturalmente, sin que yo haya interferido. Este valor de magnetización remanente natural solo le va a servir como valor inicial, el valor original de la muestra, no voy a hacer ningún tipo de tratamiento con él. Ahora, posteriormente medí la magnetización remanente anisterética, que se deriva de exponer a la muestra a un campo variable y a uno constante. Esta la vamos a dejar un poquito en pausa, porque si bien solita no lo dice mucho, podemos implementar con otro tipo de magnetización, hacer un cociente y ver qué me dice. Entonces, la siguiente fue la magnetización remanente isotermal, que básicamente es, yo aplico pulsos en la muestra a una temperatura constante y pues mido esa magnetización que me queda. En este caso se aplicaron pulsos que fueron de entre 25 militeslas a 1 tesla y bueno, se aplicaba cada pulso 25, 50, 75 y cada vez que aplicaba un pulso pues medía, ¿no? Ahora, ¿por qué magnetización remanente isotermal?
Pues es que me va a permitir determinar los minerales ferrimagnéticos que tienen la contribución en general de los elementos potencialmente tóxicos. Y de ahí me voy a brincar a tomar también especial atención a los que apliqué pulsos entre 700 militeslas a 1 tesla para determinar la magnetización remanente isotermal de saturación, que es aquella en la que la muestra ya no puede ser magnetizada más. Entonces, esto me va a permitir determinar concentraciones de plomo, cromo y zinc, que son, bueno, importantes elementos potencialmente tóxicos. Ahora ya medí MRI, ahora sí ya me puedo quitar la pausa de magnetización remanente anistérética, hacer este cociente que me va a permitir determinar, bueno, o indicar la presencia de magnetita, que es uno o el mineral ferrimagnético por excelencia. Entonces, después ya voy a poder calcular el cociente S radio, que en este caso es S200. El 200 significa que voy a aplicar un campo magnético en sentido inverso de los que ya había aplicado anteriormente. Volvemos a la cuestión de los pulsos y la aplicación del campo magnético. Pero bueno, ¿qué me va a decir el cociente S200? Me va a decir si tengo una coercitividad magnética alta o baja. Esto está relacionado directamente con la magnetización y básicamente es la intensidad de campo magnético que yo debo aplicar para regresar a la muestra a su estado previo a la saturación. Si tengo una coercitividad magnética alta, entonces me va a indicar minerales antiferrimagnéticos. Y si es baja, me va a indicar la presencia de ferrimagnéticos. Entonces, esto lo voy a determinar a partir del cociente S radio, que bueno, se determina por esta fórmula, que es magnetización remanente isotermal de saturación, magnetización remanente isotermal de saturación, entre la que apliqué con el campo inverso, ¿no? Entonces, una vez que tenga los valores, los que tengan entre 0.7 y 1 en el cociente, me van a indicar baja coercitividad y por consiguiente me van a indicar qué tipo de elementos potencialmente tóxicos están presentes en la muestra. Y ya, para rematar, y uno de los procesos más importantes, voy a medir las curvas KT, que es cómo al aumentar la temperatura yo, literalmente pongo a hornear como tipo panquecitos a mis muestras, elevo la temperatura a aproximadamente 600 grados y veo cómo se comporta la susceptibilidad. Y luego me regreso, o sea, dejo que se enfríe la muestra y veo qué pasa con ese regreso, ¿no? Pues aquí solo se hicieron 15 muestras y ahorita voy a mencionar por qué. Resulta que, bueno, las curvas KT, como ya les dije, se llaman curvas termomagnéticas y me permiten determinar los cambios en la mineralogía magnética de la muestra. Aquí tenemos un ejemplo de Cejudo en 2015, en el que en azul aparece la curva de enfriamiento y en rojo la curva de calentamiento. Entonces, ¿por qué solo se hicieron 15 muestras? Pues resulta que este tipo de análisis, entre que yo preparo la muestra, la coloco donde debe estar y el equipo comienza a calentarla y luego la enfría, son 2 horas. Entonces tenía chorrocientas mil muestras y pues me iba a tardar la vida ahí. Entonces mi asesor me dijo como, bueno, no, solo vamos a tomar una muestra representativa de ahí, solo 15 muestras y eso es lo que vamos a hacer. Aquí, pues más que decirles el proceso, quiero contar mi experiencia con este tipo de análisis. Yo realmente desconocía este proceso y en el momento en el que a mí me dejan trabajar con el equipo y manipularlo, me doy cuenta de que, ok, esta muestra se mete, se coloca y empieza, como les digo, a calentarse a una temperatura muy alta y empieza a desprender gases. Entonces, pese a que estábamos con el equipo pues, de protección adecuado, las vías respiratorias inmediatamente te empiezan a decir, oye, algo aquí anda mal, empiezas a tener ojos llorosos, la garganta completamente irritada, la nariz igual. Entonces, bueno, es cuando mi asesor dice, o sea, imagínate, si esto pasa cuando estás calentando esto y estás expuesto aquí, ¿qué es lo que estamos respirando a diario en las calles, no? Y pues sí, realmente fueron, me parece que una semana en la que tardé en hacer el análisis de las 15 muestras
y para mí la alergia fue terrible después. Entonces, bueno, ya después de desahogar mis traumas, estos fueron mis avances, ¿no? Ya les platiqué que ya medí la susceptibilidad, ya medimos magnetización remanente natural, magnetización remanente anisterética, magnetización remanente isotermal, el cociente S200 y las curvas Kappa. Y ahora, ¿qué sigue? Pues bueno, ya nada más tengo los numeritos, ¿no? Entonces ahora sí va la parte gruesa, que es hacer los cálculos, interpretar cada una de las curvas que me arroje, relacionar la concentración de estas partículas con el tipo de transporte de las vialidades en las que tomaron las muestras, luego comparar, como es un estudio dinámico, tengo que comparar con resultados anteriores, ¿no? Entonces esto me dice que, bueno, tengo que tomar un valor umbral. Este valor umbral fue determinado por Cejudo en 2015 y, bueno, voy a comparar mis valores contra los umbrales que él determinó. Y finalmente voy a poder evaluar si realmente han tenido impacto las medidas que se han implementado en medios de transporte en ese tipo de contaminantes. Y bueno, ¿qué quiero destacar de aquí? Primero que nada, el uso de este tipo de metodología, el análisis de propiedades magnéticas en estudios ambientales, que está iniciando todavía y bueno, me parece una alternativa muy buena. Si bien no se evalúan de manera tradicional, sí evaluamos otro tipo de partículas a las que estamos expuestos a diario y muchas veces no tomamos atención, ¿no? Luego, quiero destacar también la ruta de doble sentido en cuestión de la mitigación de gases de efecto invernadero y de medidas para mejorar la calidad del aire, que en general, si una medida va a beneficiar a la otra, ¿no? Bueno, los problemas generados por este tipo de contaminantes se ven potencializados ante escenarios de cambio climático. ¿Y por qué quiero destacar esto? Porque resulta que si tú tienes una mayor precipitación, va a haber mayor depósito de contaminantes. Entonces, ok, los tenemos húmedos ahí, pero cuando se sequen van a empezar a transportarse y van a empezar a producir más enfermedades. Y en sentido inverso, si no hay precipitación y si no los tienes mayormente disponibles, pues va a suceder lo mismo, ¿no? Y bueno, también quiero destacar la atención necesaria que necesitan los análisis en este tipo de partículas, porque si bien nosotros, o las amas de casa, llegamos en la mañana y empezamos a barrer, no sabemos que toda la porquería que esto puede tener, ¿no? Entonces, bueno, también es algo a destacar, y me parece, bueno, que con esto quiero concluir.